Hola a todos, bienvenidos a Programación 1, Clase 2, Operadores relacionales. Los operadores relacionales son símbolos que se usan para comparar dos valores. Si el resultado de la comparación es correcto, la expresión considerada es verdadera. En caso contrario, es falsa. Funciones de entrada y salida. La mayoría de los programas en C++ incluyen el archivo de encabezado IOString, el cual contiene la información básica requerida para todas las operaciones de entrada y salida de flujo. Cuando usamos la instrucción cout, mensaje en pantalla, END, estamos enviando una cadena de caracteres al dispositivo de salida estándar, la pantalla. Luego, el manipulador de flujo END da el efecto de la secuencia de escape barra inclinada N, nueva línea. Ejemplo, la instrucción cout puede imprimir tanto números enteros como flotantes, sin necesidad de decirle específicamente el tipo de datos del que se trata, pero, por supuesto, que al enviarle una cadena de caracteres, esta debe estar entre comillas. La principal función para leer desde el teclado es cin, pero es mejor ver un ejemplo para tener una idea clara. En resumen, cin es el flujo de entrada asociado al teclado, cout es el flujo de salida estándar asociado a la pantalla. Y existe otro que, aunque a lo largo de este trabajo casi no lo utilizaremos, es necesario nombrarlo, cerrar, que es el flujo de error estándar asociado a la pantalla. Diferentes ejemplos de cout. Resultado. Ingresar varios valores con cin. En este ejemplo vemos cómo asignar 3 valores en una sola línea de código. Resultado. Conversión de tipos de datos, typecasting. C++ permite convertir datos de un tipo a otro. Esta operación se llama typecasting o simplemente casting. Si bien la conversión de datos de un tipo a otro es automática, en ocasiones necesitaremos realizarla explícitamente. Observemos la línea de código donde calculamos la división y asignamos el resultado a la variable cociente. Cociente igual a double A barra B. El operador barra, operador de división, convierte el resultado al mayor tipo de datos de sus operandos. Esto significa que si estamos dividiendo dos int, entonces el resultado también será de tipo int. Por lo tanto, el cociente que obtendremos será el de la división entera. Para solucionar este problema y no perder los decimales, tenemos que convertir el tipo de alguno de los operandos a double, el tipo de datos de la variable cociente. Así, el mayor tipo de datos entre int y double es double, por lo que el resultado de la división también lo será. Las constantes. Los algoritmos resuelven situaciones problemáticas que surgen de la realidad, donde existen valores que nunca cambiarán. Dos ejemplos típicos son los números pi y e, cuyas aproximaciones son 3.1415 y 2.7182 respectivamente. La directiva del procesador define. Esta directiva permite definir valores constantes de la siguiente manera. Define número pi 3.14. Define número e 2.71. El preprocesador de C++ reemplazará cada aparición del número pi y número e por sus respectivos y correspondientes valores. El modificador const. Si a la declaración de una variable le aplicamos el modificador const, su valor ya no podrá ser modificado. Por ejemplo, const int temperatura máxima igual 45. Luego, cualquier intento de asignar otro valor a la variable temperatura máxima en el código del programa generará un error de compilación. Nomenclatura para las constantes. Adoptaremos la siguiente convención de nomenclatura para los nombres de las constantes definidas con la directiva define.
Las constantes deben escribirse completamente en mayúscula. Luego, si se trata de un nombre compuesto por dos o más palabras, cada una debe separarse de la anterior mediante el carácter guión bajo o underscore. En cambio, para las constantes declaradas con el modificador const, respetamos la convención de nomenclatura para variables. Operadores. Repaso. Un operador es un símbolo que indica alguna operación sobre uno o varios objetos del lenguaje, a los que se denomina operandos. Número de operandos sobre los que actúa el operador. 1. Unarios actúan sobre un solo operando. 2. Binarios actúan sobre dos operando. 3. Ternario actúan sobre 3. Tipo de operación que realizan. 1. Aritméticos. 2. De asignación. 3. Relacionales. 4. Lógicos. 5. De tratamiento de bits. Y 6. Especiales. Operadores aritméticos. Cuando nos referimos a las expresiones aritméticas, nos referimos a las operaciones que podemos realizar con los números 1 al infinito, para realizar las operaciones de suma, resta, multiplicación, etc. Como vimos en el tema anterior, todo depende del tipo de número que estamos usando: entero, flotante, real, decimal, etc. De ello dependerá el resultado de la operación. Operador, operación, más suma. Los operandos pueden ser enteros o reales. Resta. Los operandos pueden ser enteros o reales. Multiplicación. Los operandos pueden ser enteros o reales. División. Los operandos pueden ser enteros o reales. Si ambos operandos son enteros, el resultado es entero. En el resto de los casos, el resultado es real. Porcentaje, módulo. Módulo o resto de una división entera. Los operandos tienen que ser enteros. Los operadores más y menos aumentan o disminuyen respectivamente en una unidad el operando sobre el que actúan. Así las expresiones x más, x menos producen el mismo efecto sobre la variable x que x igual a x más 1 o x igual a x menos 1, y el mismo que más x o menos x. Es importante tener en cuenta la posición de los operadores más y menos. Cuando se encuentran dentro de una expresión más compleja, si el operador está antes de la variable, la operación de incremento o decremento se realiza antes de usar el valor de la variable. Si el operador está después, primero se usa el valor de la variable y después se realiza la operación de incremento o decremento. Para aclarar esto, tomemos un ejemplo. Después de las sentencias x igual 10, y igual más x, los valores que se almacenan en las variables x e y son en ambos casos 11, puesto que el operador está antes de la variable x. Primero se incrementa esta asumiendo el valor de 11 y después se asigna el valor de x a la variable. Sin embargo, después de las sentencias x igual a 10 y igual x más, los valores para x e y serán respectivamente 11 y 10. En este caso, puesto que el operador está después de la variable, primero se usa el valor de esta 10 y se le asigna a y. Después se realiza la operación de incremento pasando x a almacenar el valor de 11. El operador porcentaje, módulo o resto. El operador porcentaje, léase operador módulo u operador resto, retorna el resto o valor residual que se obtiene luego de efectuar la división entera de sus operandos. Por ejemplo, int a igual a 5, int b igual a 3, int r igual a porcentaje b. En este ejemplo, estamos asignando a la variable r el valor 2, ya que este es el resto o valor residual que se origina al dividir 5 por 3. Uso de los paréntesis. La necesidad de usar paréntesis en las operaciones aritméticas se hace más patente con el siguiente ejemplo. No es lo mismo 8 por, entre paréntesis 3 más 4, que 8 por 3 más 4. En la primera da 56, mientras que en la segunda el resultado es 28. El motivo es claramente la colocación o no de los paréntesis. En C++
El uso de los paréntesis es sumamente importante a la hora de realizar operaciones aritméticas, tanto para sumar números como para sumar variables. Por lo anteriormente expuesto, es importante que se acostumbre a usar y saber cómo se usan los paréntesis, pues de no ser así, más de una vez le supondrán problemas para los cuales tardará en encontrar la solución. Operadores de asignación. Las asignaciones se realizan mediante el operador igual. El uso de este operador tiene ciertos aspectos que lo distinguen de otros lenguajes. En primer lugar, se puede emplear cualquier número de veces en una expresión. Así podemos tener sentencias como A igual B igual C igual 3, que asigna el valor de 3 a las variables A, B y C. Esto es así porque la operación de asignación, además de asignar el valor, devuelve el valor asignado. Así, la expresión C igual 3 devuelve el valor 3, que se asigna a B, y así sucesivamente. Operadores relacionales. Se llaman operadores relacionales o de comparación o de relación a aquellos que permiten comparar dos valores evaluando si se relacionan cumpliendo el ser menor uno que otro, mayor uno que otro, igual uno que otro, etc. Es decir, se usan para expresar condiciones y describir una relación entre dos valores. Estos operadores se usan en sentencias del tipo if A igual B, cout son iguales, que debe leerse si el contenido de la variable A es igual al de la variable B, muestra en pantalla la frase son iguales. El resultado de una expresión relacional solo puede ser verdadero o falso, lo que en C++ se identifica con los valores distintos de 0 y 0 respectivamente. En la sentencia anterior, la expresión A igual B se evaluará como 0 si A y B son diferentes, y como de 1 si son iguales. Los operadores de relación devuelven 1 verdadero o 0 falso. Operadores lógicos. Actúan sobre expresiones booleanas, es decir, sobre valores verdadero o falso generados por expresiones como las explicadas en el caso anterior. Los operadores lógicos no realizan las conversiones aritméticas habituales. En su lugar, evalúan cada operando para ver su equivalencia con 0. El resultado de una operación lógica es 0 o 1. El tipo de resultado es int. Ejemplo, suponiendo que tenemos 4 variables A, B, C y D, cuyos valores sean establecidos en A igual 5, B igual 7, C igual 2 y D igual 5, podríamos evaluar estas expresiones. Teorema del programa estructurado. El teorema del programa estructurado es un resultado de la teoría de lenguajes de programación. Establece que toda función computable puede ser implementada en un lenguaje de programación que combine solo 3 estructuras lógicas. Estas 3 formas, también llamadas estructuras de control, específicamente son secuencia, ejecución de una instrucción tras otra, selección, ejecución de una de 2 instrucciones o conjuntos, según el valor de una variable booleana, Interacción. Ejecución de una instrucción o conjunto mientras una variable booleana sea verdadera. Esta estructura lógica también se conoce como ciclo o bucle.